Llega septiembre y se viene el 18. Ya se siente el olor a vino tinto, empanada, choripán, pipeño, asado, chicha, todo en las fondas con nombres chistosos, con precios súper populares, mientras suenan cueca, cumbia chilena y una cachada de cumbia argentina. Es el mes para celebrar nuestra nacionalidad y es el ambiente que varios esperan todo el año. Yo soy chileno y me gusta ser chileno. No me gusta todo de mi país, pero hay mucho que disfruto. Una de esas cosas es aprender la historia de mi país, ya sea desde que existe de forma independiente, pasando por el periodo colonial o antes del contacto con los europeos, hasta cuando andaban dinosaurios. Para mí, aprender historia ayuda a entender nuestra realidad actual. Todo es parte de un proceso que forma la cultura e identidad de una nación. Una de las cosas más básicas de esto es el nombre. Es lo primero que entendemos del lugar donde nacimos. Así que aquí es cuando nace la pregunta. ¿Por qué Chile se llama Chile? Suena a una pregunta bastante básica, pero en el caso de nuestro país la respuesta es bien interesante. Así que, ¿por qué Chile se llama así? La respuesta es, no sabemos por qué se llama así. Ahora, yo sé que va a haber gente que cuando vea esto va a decir, pero weón, viene de la palabra quechua chili, que significa frío con fino fin del mundo. Si bien esta es la hipótesis más aceptada, a fin de cuentas es eso, una hipótesis, tal como las que dicen que viene del Aymara o del Mapudungún. A día de hoy no hay una prueba concreta de cómo empezó a nombrarse esta parte del mundo Chile. De lo que sí hay pruebas es desde qué época ya se llamaba así. Y es ahí donde vamos a empezar esta investigación. Junto con eso, vamos a ver cómo ha ido cambiando el nombre con los años. Dicho esto, comencemos. El registro más antiguo que pude encontrar de que a esta parte del mundo se le llame de un nombre similar a Chile viene de la publicación de 1609 Comentarios Reales de los Incas, del historiador Inca Garcilaso de la Vega, descendiente de incas, quien radicado en Europa, publicó varios textos rescatando la historia de los pueblos andinos antes de la llegada de los españoles. En este texto menciona el encuentro entre el Inca Viracocha, gobernante inca vigente entre 1404 y 1438, y ministros del reino de Tucma, actual Tucumán, en el norte de Argentina, en la provincia de Charcas, actual Bolivia. En este encuentro, ellos mencionan lo siguiente a Viracocha. Le hacemos saber que, lejos de nuestra tierra, entre el sur y el poniente, está un gran reino llamado Chile, poblado de mucha gente, con los cuales no tenemos comercio alguno por la gran cordillera de Sierra Nevada que hay entre ellos y nosotros, siendo el territorio que mencionan lo que hoy es el norte de Chile. De aquí es que podemos saber que el nombre ya se usaba desde al menos el 1400. Y como estos territorios eran donde estaban los pueblos de habla quechua, resulta lo más lógico pensar que el nombre viene de ahí. Por esto es el origen más aceptado. Pero el detalle es que esto es como los tucmanes se referían a ellos y los mencionan como algo que ya existía hace mucho, por lo que es totalmente posible que el nombre venga de otra parte o de otro pueblo que haya convivido con las personas de este territorio. De todas formas, ese es el registro más antiguo que se tiene hasta ahora. Los incas luego conquistaron los territorios de Chile. Avanzaron hasta el río Maipo en el sur de lo que hoy es la región metropolitana, donde no pudieron avanzar más porque habían mapuches que se resistieron a la conquista. Ya con este territorio en su dominio, se creó una división del imperio inca llamada Collasuyo, la cual iba desde el Cusco hasta el mencionado río Maipo, cubriendo también parte de Argentina y Bolivia. Este fue el nombre de nuestro territorio durante la mayor parte de los 1400 hasta la llegada de los españoles. Dicho esto, si bien el territorio era inca, la mayoría de estos pueblos mantuvieron su cultura y sus costumbres, incluyendo su lenguaje, así que el nombre Chile nunca se perdió. Por eso, durante el periodo de la conquista del territorio inca por los españoles durante la década de 1530, este territorio se refería por el nombre de Chile, lo que de a poco fueron cambiando a Chile para cuando Diego de Almagro realizó su exploración, siendo en este periodo que se ocupa el nombre que hoy seguimos usando. A pesar de esto, sería renombrada por Pedro de Valdivia en 1540 como Nueva Extremadura, territorio que cubría desde Copiapó a Osorno, y su capital sería Santiago de la Nueva Extremadura. Aunque esto es en nombre, porque la realidad es que en los territorios pasando el río Biobío se toparon con mapuches que se resistieron a la conquista.
lo que llevó a la Guerra de Arauco, por lo que esos establecimientos nunca fueron estables. Otra cosa que no duró mucho fue el nombre de Nueva Extremadura. No pude confirmar cuándo exactamente fue que se dejó de usar, pero por lo menos para el 1580 el territorio había cambiado su nombre al Reino de Chile. Reino solo en nombre, porque en realidad este territorio seguía siendo una extensión del Virreinato del Perú y cubría el mismo territorio de la Nueva Extremadura, aunque los mapas de esta época le adjudican el territorio patagónico a pesar de que nunca los poblaron como tal porque los mapuches que se resistieron a la conquista finalmente ganaron la guerra. Por lo mismo, este terreno figura como parte del Reino de Chile, pero se le sigue llamando como Patagonia. El nombre de reino se utilizó mayormente en los años 1600 y continuó hasta 1798, año en que la corona española decidió darle más autonomía a Chile, por lo que pasó de reino a ser la Capitanía General de Chile, independiente del Virreinato del Perú. Como dato curioso, esta independencia ocurre en el mes de septiembre. La separación nace de la necesidad del rey Carlos IV de administrar mejor los terrenos sudamericanos, por temas de seguridad y económicos, entre otros. Otra cosa que cambió fue el terreno, ya que un par de décadas antes se creó el Virreinato del Río de la Plata, lo que a día de hoy es Argentina. A este nuevo virreinato se le otorgaron provincias como Tucumán, que antes eran del Reino de Chile. Respecto a la parte sur, hay muchos mapas con distintas versiones que le atribuyen esta parte del mundo a las distintas administraciones, pero la realidad es que todo este terreno era territorio patagónico, considerado tierras indígenas porque había mapuches que se resistieron a la conquista. Los límites quedaron más claros más adelante, pero eso es otra historia. La Capitanía General de Chile fue el último nombre que tuvimos antes de la independencia en 1818, donde el acta de independencia se refiere a la nueva nación simplemente como Chile. Luego, en 1822, se publica la primera constitución donde se usa el nombre Estado de Chile, nombre que duró hasta 1833, donde luego de la Guerra Civil se decide crear una nueva constitución donde finalmente se usa el nombre que tenemos hasta hoy, la República de Chile. Y con esto terminamos la investigación de este video. Yo sé que hay otras hipótesis de dónde viene el nombre, como la historia popular de que viene del canto del Trile, que supuestamente los españoles escucharon y decidieron nombrar así el país. Lo que personalmente encuentro medio ahueonado porque nombrar un país por cómo suena un animal es muy tonto. El canto del Trile suena así. Así que supongo que si, por ejemplo, se hubiesen encontrado una bandurria, seríamos la República de... Pero bueno, a fin de cuentas, la intención del video fue entender un poco la curiosidad de que no sabemos por qué nos llamamos Chile, pero es una identidad que tenemos desde al menos 600 años. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, considera suscribirte y seguirnos en nuestros otros canales y redes sociales. Advierto que si nos sigues en Twitch, el contenido es muy distinto, pero siempre son bienvenidos. Mi nombre es Jota y nos vemos en otra oportunidad. ¡Adiós! ¡Felices fiestas patrias! Les desea de todo corazón Volcán Latino. Y feliz día de independencia para todos los chilenos. Ah, no es el día de la independencia. Oye, ¿cómo que no?